Hola, hoy voy a hablar del conflicto de Israel y Palestina en solo 5 bloques. Sin más dilación, comencemos con el vídeo. Bloque 1. El origen del conflicto. El conflicto entre Israel y Palestina no es nuevo. Todo empieza a fines del siglo XIX, cuando nace el sionismo, un movimiento que quería crear un estado judío en Palestina, una región donde ya vivía una mayoría árabe bajo control del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos toman el control y hacen promesas tanto a los judíos como a los árabes, generando más tensión. En 1947, la ONU propone dividir la tierra en 2 estados, uno judío y otro árabe. Israel acepta. Los árabes y palestinos no. En 1948, Israel declara su independencia. Inmediatamente, países árabes invaden y comienza la Primera Guerra. Israel gana, y más de 700.000 palestinos son expulsados o huyen. Para los israelíes fue el nacimiento de su país. Para los palestinos, el comienzo de una catástrofe que todavía sigue. Bloque 2. Guerras y cambios territoriales. En 1967, durante la llamada Guerra de los 6 días, Israel ocupa varios territorios clave: Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Desde entonces, esos lugares se convirtieron en el centro del conflicto. Cisjordania sigue bajo ocupación militar y se llena de asentamientos israelíes. Gaza, por otro lado, queda bajo control de Hamas en 2007, un grupo islamista considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Los acuerdos de paz de Oslo en los años 90 intentaron crear 2 estados, pero nunca se concretaron. La desconfianza, los ataques y las ocupaciones aumentaron. Mientras tanto, millones de palestinos siguen sin un estado propio y bajo condiciones muy duras. Bloque 3. La situación actual. En octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque masivo contra Israel, matando a más de 1.100 personas y secuestrando civiles. La respuesta de Israel fue una ofensiva militar sin precedentes sobre Gaza. Hasta junio de 2025, más de 50.000 palestinos han muerto, la mayoría mujeres y niños. Gaza está completamente devastada. Escuelas, hospitales y casas han sido destruidos. El 90% de las escuelas ya no funcionan. Más de 1,7 millones de personas fueron desplazadas. Hay escasez total de agua, comida, medicamentos y electricidad. Muchos organismos internacionales, como la ONU, acusan a Israel de crímenes de guerra, incluso de llevar a cabo un exterminio. Mientras tanto, los ataques siguen, y la vida en Gaza se ha convertido en una lucha diaria por sobrevivir. Bloque 4. Consecuencias humanas. El último ciclo del conflicto entre Israel y Palestina ha causado un enorme sufrimiento. Según Human Rights Watch, desde el 7 de octubre de 2023, murieron más de 44.000 palestinos y resultaron heridos más de 104.000 en Gaza. La ONU estima que un 70% eran civiles, incluyendo mujeres y niños. En Cisjordania, Israel mató a 719 palestinos, la cifra más alta desde 2005. Del lado israelí, el ataque de Hamas dejó 1.195 muertos, entre ellos 840 soldados y cientos de civiles. Gaza fue la más afectada. Casi 1,9 millones de personas, el 90%, fueron desplazadas, sufriendo escasez extrema de alimentos, agua y refugio. En Israel, 75.500 personas fueron evacuadas por ataques con cohetes, quedando aún 7.000 desplazados. La infraestructura en Gaza quedó devastada. 84% de los centros de salud y 67% de las redes de agua quedaron destruidos, además de 90% de las carreteras. Esto provocó brotes de enfermedades, colapso sanitario y muertes por falta de atención médica. El impacto psicológico es profundo. UNICEF afirma que todos los niños en Gaza necesitan apoyo psicosocial urgente. Muchos sufren traumas, pesadillas y estrés postraumático. Testimonios hablan de niños que ya no pueden concentrarse ni estudiar y familias enteras traumatizadas por la guerra. La educación también colapsó. La mayoría de las escuelas y universidades fueron bombardeadas. Docentes y alumnos murieron o resultaron heridos, y millones de niños quedaron fuera del sistema educativo, obligados a estudiar en refugios improvisados sin recursos ni estabilidad emocional. Diversos informes denuncian violaciones de derechos humanos por ambas partes. Hamas secuestró y ejecutó civiles israelíes, 223 rehenes, mientras que las operaciones israelíes fueron acusadas de causar desplazamientos forzados, ataques a civiles, hospitales y escuelas, y bloqueo humanitario.
La Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación de territorios palestinos y exigió la retirada de los asentamientos. Las consecuencias: miles de familias destruidas, crisis humanitaria y una sociedad profundamente herida. Bloque 5. Perspectivas y futuro del conflicto. Desde los acuerdos de Oslo en 1993, múltiples intentos de paz han fracasado. Propuestas como la hoja de ruta, el Plan Árabe de Paz y la Cumbre de Anápolis no lograron acuerdos definitivos. El Plan Trump de 2020 fue rechazado por los palestinos por legitimar los asentamientos. Desde entonces, se han intensificado los llamados a negociar sobre la base de las resoluciones de la ONU. En los últimos años, Estados Unidos volvió a mediar, aunque mantiene su apoyo incondicional a Israel. La ONU ha aprobado resoluciones que exigen el fin de la ocupación. En 2024, declaró ilegal la presencia israelí en territorios palestinos. La Unión Europea, dividida, ha mostrado gestos a favor de Palestina. España, Irlanda y Noruega lo reconocieron como Estado. Israel criticó esto por considerarlo una recompensa a la violencia. Países árabes como Egipto y Qatar han sido mediadores clave, aunque muchos insisten en una solución de dos estados. Dentro de Palestina, la división entre Fatah, que reconoce a Israel y busca negociación, y Hamas, que opta por la resistencia armada, complica el proceso. Israel, gobernado por una coalición de derecha liderada por Netanyahu, rechaza la creación de un Estado palestino y continúa expandiendo los asentamientos, especialmente en Jerusalén Este. La Corte Penal Internacional investiga posibles crímenes de guerra cometidos por líderes israelíes. Hoy, la solución de dos estados parece cada vez más difícil. Los asentamientos han fragmentado Cisjordania y dificultan un territorio palestino contiguo. La ONU señala como obstáculos: fronteras, seguridad, acceso al agua, Jerusalén y el retorno de refugiados. Israel reclama Jerusalén como su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos exigen Jerusalén Este como su capital. No hay consenso internacional sobre cómo resolver este punto. A principios de 2025, 146 países ya reconocen a Palestina como Estado. La ONU mantiene a la UNRWA, Agencia para Refugiados Palestinos, que sufre recortes de financiación. Algunos países, como Canadá o el Reino Unido, suspendieron ventas de armas a Israel por preocupaciones sobre violaciones de derechos. Otros, como Estados Unidos, siguen brindando apoyo militar. En resumen, aunque el apoyo a la solución de dos estados sigue vigente, la viabilidad real se debilita. Aumentan las voces que piden nuevas conferencias de paz con liderazgo regional o reconocimientos diplomáticos como presión. Sin embargo, el conflicto continuará hasta que se aborden seriamente los temas clave: ocupación, asentamientos, Jerusalén y los refugiados.